Julián Chávez Ramírez. Mediante este video quiero explicar lo que corresponden a los modelos de asignación. Empecemos. Los de asignación son considerados otra variante de los modelos de transporte, ya que su formulación se basa en la estructura de los modelos de transporte directo. En los modelos de asignación se considera la asignación de un conjunto de trabajos M a un conjunto de máquinas. Podemos entender como trabajos codificados con la letra M aquellos como un lote de producción, una tarea en específico o un proyecto. Y las máquinas podremos entenderlas como aquellas máquinas propiamente dichas, empleados, vehículos de carga o contratistas. En los modelos de asignación se deben cumplir los siguientes supuestos. El primer supuesto que se debe cumplir es que el número de asignaciones es igual al número de tareas. Es decir, si yo tengo 4 trabajos para asignar, este número de asignación tiene que ser igual a 4 porque son los trabajos que tengo para asignar. 2. A cada asignado se le asigna solo una tarea. El tercer supuesto es que cada tarea debe ser desarrollado por solo un asignado. Es decir, una tarea no puede tener más de 2 asignaciones. El cuarto supuesto es que existe un costo asociado con el asignado. Es decir, es un costo de elaboración, de ejecución del trabajo por la respectiva máquina, por la respectiva empresa contratista, se le asigna un costo. Y el objetivo es determinar cómo se deben hacer las asignaciones para minimizar el costo total. Este conjunto de supuestos implica, para que se pueda cumplir, formular el modelo mediante variables binarias. ¿Cuáles son los componentes de un modelo de asignación? Los primeros componentes es que vamos a tener un conjunto de trabajos y un conjunto de máquinas. ¿Sí? Entonces tenemos un conjunto de trabajos, puede ser el trabajo 1, trabajo 2, hasta el trabajo M. Cada uno de estos trabajos tienen una oferta, pero esta oferta es igual a 1, debido a que solamente se le puede asignar a una sola máquina. O solamente va a ser un simple trabajo que se va a ejecutar. A su vez, se tienen un conjunto de máquinas, máquina 1, máquina 2, hasta máquina N, donde cada máquina tiene una oferta para ejecutar un trabajo. Cada trabajo se le puede asignar a cada máquina, donde incurre en un costo de asignación. Lo vamos a denominar, en este caso, C11. El trabajo 1 se puede asignar a la máquina 1, también se puede asignar a la máquina 2, donde tendrá un costo de asignación. Se puede asignar a la máquina N, donde tendrá su respectivo costo de asignación, y así sucesivamente. Cada trabajo se puede asignar a cada conjunto de máquinas con su respectivo costo de asignación. Estos componentes del modelo de asignación nos permite poder generar un modelo conceptual compacto del mismo, donde lo primero es poder identificar nuestra variable de decisión. En los modelos de asignación, la variable de decisión se cataloga como una variable X sub IJ, donde la Y corresponde a trabajos, del 1 hasta M trabajos, y la J corresponde a las máquinas
de 1 hasta n máquinas. La declaración de esta variable es asignación de trabajo I en máquina J. La función objetivo que se busca en los modelos de asignación es minimizar el costo asociado o el costo total de asignación de los trabajos. Es decir, que este costo va a ser igual a una doble suma del costo de asignación del trabajo I en la máquina J por la asignación del trabajo I en la máquina J. Esta asignación, como se dijo anteriormente, para que se pueda cumplir, tiene que tener una connotación binaria. Las restricciones son las siguientes. La primera restricción es que se genera una suma del número de asignaciones del trabajo I por cada máquina J tiene que ser igual a 1. Esta restricción se cumple para cada trabajo I, de 1 hasta m. La restricción nos va a permitir garantizar la asignación de cada trabajo. La siguiente restricción que se presentan en los modelos de asignación es que la sumatoria de las asignaciones del trabajo I en la máquina J también tienen que ser igual a 1. ¿En qué se diferencia en la anterior? Es que esta restricción se cumple para todo J. Se me escapó el símbolo para todo J. Se cumple para el todo J, de 1 hasta n. Esta restricción garantiza la asignación de cada máquina. Por último, se define que las variables de asignación x y j tienen que ser mayores o iguales a 0, me dispensan, aquí es 0, y que estas variables tienen un comportamiento binario, 1 o 0. 1 si asigno, 0 si no se asigno. Esta restricción se le denomina restricción de la no negatividad. Existe un método que permite solucionar los modelos de asignación. Este método es más conocido como el método húngaro. El algoritmo es el siguiente. El primer paso es equilibrar el sistema, donde la cantidad de trabajos tiene que ser igual a la cantidad de máquinas. Si esta condición se cumple, tenemos un sistema equilibrado. De lo contrario, donde la cantidad de trabajos sea diferente a la cantidad de máquinas, vamos a presentarnos con un sistema desequilibrado. Por ende, tendremos que equilibrarlo. Dado el caso que la cantidad de trabajos sea mayor a la cantidad de máquinas, se agrega una máquina ficticia. O si no, si la cantidad de trabajos es menor que la cantidad de máquinas, se agrega un trabajo ficticio. El segundo paso es que se selecciona el 6J más pequeño de cada fila de la matriz de asignación y este 6J seleccionado se debe restar a todos los 6J en cada fila. Esto para generar una nueva matriz. El tercer paso es que de la matriz generada, de esta matriz nueva generada, se va a seleccionar el 6J más pequeño de cada columna y restarlo a cada 6J en cada columna. El cuarto paso es hacer una comprobación de optimalidad de la solución, trazando el mínimo número de líneas por fila o columna donde no se aceptan líneas diagonales, de tal forma que se cubran todos los ceros. Si el número de líneas es igual a la cantidad de filas, se realiza la asignación óptima, teniendo en cuenta los ceros. Si esto no se cumple, es decir,
si no se cumplen, el número de líneas sean iguales a la cantidad de columnas o filas, se pasa al paso siguiente. ¿Y cuál es el paso siguiente? Y es seleccionar el elemento más pequeño que no esté cruzado por una línea, este elemento restarlo para todos los elementos no cruzados y sumarlo a todos los elementos situados en las intersecciones entre dos líneas. El sexto paso es regresar al paso 4 y verificar la optimalidad de la solución. Este sexto paso, dado el caso que no se cumpla la optimalidad, nos permite generar un conjunto de iteraciones. Veamos cómo se visualiza el método húngaro en un caso aplicativo. Tenemos el caso de una empresa de mantenimiento y dice, una empresa dedicada a la fabricación de bobinas está interesada en asignar el mantenimiento de 4 máquinas a 4 empresas, de forma que se genere el menor costo posible para la empresa. En la tabla se visualiza el costo de mantenimiento de cada máquina por cada empresa. Entonces podemos observar la matriz de asignación, de costos de asignación, de mantenimiento de la máquina 1 en la empresa 1 y así sucesivamente. Surge la siguiente pregunta: ¿cómo se deben asignar los mantenimientos de cada máquina para garantizar un costo mínimo para la empresa? Se debe garantizar la asignación de cada mantenimiento a cada empresa. Entonces, procedamos a mirar cómo se resuelve. Lo primero que hay que hacer para poder entender el modelo es formularlo. Entonces tenemos un conjunto de trabajos y un conjunto de máquinas. En este caso, los trabajos son los mantenimientos a ejecutarse en las máquinas de la empresa. Y las máquinas, en este caso, son las empresas contratistas que ejecutarían el mantenimiento. Nuestra variable de decisión son X y J, que la vamos a declarar como asignación del mantenimiento de la máquina I a empresa J, donde I toma valores de 1 hasta 4 y J toma valores de 1 hasta 4. La función objetivo, como se dijo anteriormente, es una doble suma del costo de asignación del trabajo I en la máquina J por la asignación del trabajo I en la máquina J. Se visualiza de la siguiente forma: minimizar Z, que vendría siendo el costo de asignación, va a ser igual a 96x11 más 96x12 más 100x13 más 88x14 más 112x21 más 120x22 más 120x23 más 136x24 y así sucesivamente hasta llegar a 92x44, que corresponde al costo de asignación del mantenimiento de la máquina 4 en la empresa 4. Las restricciones son las siguientes. La primera restricción va a estar asociada a la asignación del mantenimiento de la máquina 1 y es la sumatoria de las asignaciones del trabajo I, en este caso del mantenimiento 1, a cada una de las máquinas, en este caso las empresas, tiene que ser igual a 1. ¿Cómo se refleja en la red topológica? X11 más X12 más X13 más X14 tiene que ser igual a 1. La siguiente restricción me dicen X21 más X22 más X23 más X24 es igual a 1. Esta restricción nos garantiza la asignación del mantenimiento de la máquina 2 y se refleja en la gráfica de la siguiente manera: X21, X22, X23, X24 igual a 1. La tercera restricción es X31 más X32 más X33 más X34 es igual a 1.
nos garantiza la asignación del mantenimiento en la máquina 3. En la gráfica se visualiza x31 más x32 más x33 más x34 igual a 1. La cuarta restricción en relación a las asignaciones del mantenimiento de la máquina es igual a x41 más x42 más x43 más x44 igual a 1, se visualizan en la gráfica de la siguiente manera. x41, x42, x43 más x44 es igual a 1. Esta restricción nos garantiza el mantenimiento de la máquina 4. El otro conjunto de restricciones va en función a la asignación del mantenimiento a cada empresa. La primera restricción es x11 más x21 más x31 más x41 es igual a 1. Esta nos garantiza la asignación en la empresa 1, es decir, x11 más x21 más x31 más x41, como se visualizan en las flechas en el gráfico, tienen que ser igual a 1. Lo mismo se hace para la empresa 2, donde es x12 más x22 más x32 más x42 es igual a 1. Esto nos garantiza el mantenimiento en la empresa, de alguna máquina en la empresa 2, como se visualiza en la red topológica. La tercera restricción es x13 más x23 más x33 más x43 es igual a 1. Esta nos garantiza la asignación en la empresa 3, como se visualiza en la gráfica. La última restricción vendría siendo x14 más x24 más x34 más x44 es igual a 1. Esta restricción garantiza que se le va a asignar una máquina a la empresa 4, como se visualiza en la gráfica. Y por último, la restricción donde decimos que x sub ij es igual a 0 y que los valores de x sub ij son binarios de 0 y 1, y corresponde a la restricción de la no negatividad. Procedamos entonces a aplicar los pasos del método húngaro. El primer paso es equilibrar el sistema. Básicamente podemos observar que tenemos 4 máquinas, que son los correspondientes a los trabajos, y 4 empresas que corresponden a las máquinas. Es decir, que el sistema está equilibrado. El segundo paso es restar el mínimo CIJ por cada fila. Restar el mínimo de CIJ de cada fila por cada fila. ¿Qué nos dice? Básicamente, seleccionar el CIJ más pequeño de cada fila. Este CIJ seleccionado se debe restar a todos los CIJ en cada fila para generar una nueva matriz. Entonces, identifiquemos los CIJ más pequeños por cada fila. Son los que aparecen en círculos. En la máquina 1, el costo más pequeño es 88. En la máquina 2, el costo más pequeño es 112. En la máquina 3, el costo más pequeño es 180. Y en la máquina 4, el costo más pequeño es 84. Cada uno de esos valores los vamos a restar por cada CIJ de su fila, lo que nos genera una nueva matriz. Entonces, 88 menos 96 menos 88 es igual a 8, 96 menos 88 es igual a 8 y así sucesivamente. Es decir, que los valores de cada fila va a ser igual al CIJ menos el mínimo CIJ. Una vez obtenida esta nueva matriz, procedemos a aplicar el paso 3, que es nuevamente identificar el mínimo CIJ por cada columna. ¿Sí? Y ese 6J mínimo por cada columna lo vamos a restar por cada 6J de dicha columna. Entonces identificamos los 6J más pequeños por cada columna. En la empresa 1 es 0, en la empresa 2 es 4, en la empresa 3 es 8 y en la empresa 4 es 0. Al restarlos nos genera la siguiente matriz, donde los valores actuales son se debe a la resta del 6J menos el mínimo 6J de la tabla anterior. Es decir, que en la empresa 1, por ser el valor 0, los valores quedaron iguales. En la empresa 2, el valor mínimo es 4. Al restarlo por cada uno de sus 6J, nos queda que en la empresa 2 sería 4, 4, 14, por restarlo por su respectivo mínimo.
y así sucesivamente para la empresa 3 y para la empresa 4. El paso 4 es la prueba de optimalidad. ¿Qué me dice la prueba de optimalidad? Trazando el mínimo número de líneas por fila y columna. No se aceptan diagonales. Entonces tenemos la matriz generada anteriormente. Nuestra prueba de optimalidad, recordémoslo, que el número de líneas tiene que ser igual a la cantidad de filas. Es decir, en este caso, a la cantidad de trabajos, que son 4. El mínimo número de líneas. Entonces, tenemos la primera línea que nos cubre los dos ceros generados en la fila de la máquina 2, nuestra segunda línea que nos cubre los dos ceros generados en la máquina 4 y nuestra tercera línea que nos cubre los dos ceros generados en la empresa 4. Pero el número de líneas realmente es diferente a la cantidad de filas que tenemos. Son 3 líneas y mínimamente tienen que ser 4. Por ende, procedemos al paso 6 y 5, que es identificar el mínimo elemento no cruzado y repetir el paso 4. ¿Cuál es el mínimo elemento no cruzado? En este caso, el mínimo elemento no cruzado es 2. Es el número más pequeño que no está cruzado. Ese número más pequeño también vamos a identificar los elementos que están interceptados, que son 24 y 8. Son los números en intersección. Entonces, teniendo en cuenta nuestro número más pequeño que está cruzado, que no está cruzado, corresponde a 2, ese número más pequeño lo vamos a restar a los otros elementos que no están cruzados. Es decir, vamos a restarlo con 8, vamos a restarlo con el 4 de la máquina 1, con el 4 en la máquina 2 en la empresa 3, con el 22 en la máquina 3 con la empresa 1 y con el 14 en la empresa 2 en la máquina 3 y con su mismo número no cruzado, lo cual nos genera esta misma matriz. Podemos observar también que el número 2 se lo vamos a sumar a los números que están en la intersección. Para este caso, 24 y 8 le sumamos 2, nos va a generar 26 y 10. Observemos estas operaciones. Fíjense que 6, 2 y 2 y 20, 2 y 0 surgen de la resta del número más pequeño no cruzado. Y 26 y 10 corresponden o surgen de la suma con el número más pequeño no cruzado. Perfecto. Hacemos la prueba de optimalidad, donde el mínimo número de líneas tiene que ser igual al número de filas que tenemos. Entonces, aparece la primera línea que nos cubre los ceros que están en la columna de la empresa 3, la segunda línea que nos cubre los ceros que están en la fila de la máquina 2, la tercera línea, perdón, que nos cubre los ceros que están en la fila de la máquina 4, y la cuarta línea que nos cubre los ceros de la empresa que está en la columna 4. Fíjense que el mínimo número de líneas son 4, son iguales al número de filas que tenemos. Por ende, ya tenemos ya tenemos una solución óptima. Para poder hacer la interpretación de los resultados, tenemos nuevamente nuestra matriz con el número mínimo de líneas que nos cubrieron todos los ceros, y los ceros los vamos a reemplazar de la siguiente manera para poder hacer las respectivas asignaciones. Entonces, nuestra primera asignación es x14. Bien, le vamos a asignar el mantenimiento de la máquina 1 a la empresa 4. Bien, como ya asignamos el mantenimiento en la máquina 1 a la empresa 4 queda saturada porque no le podemos asignar más trabajos. Por ende, el 0 que está en la intersección con la máquina 3 no se tiene en cuenta. La siguiente asignación va a ser x21, que corresponde al mantenimiento de la máquina 2 para la empresa 1. Es decir, que se le asigna a la empresa 2 el mantenimiento de la máquina 2. Perfecto. ¿Por qué nada más le otorgamos este mantenimiento?
Ya les voy a explicar más adelante el por qué se le asigna a esta empresa. X33 igual a 1. ¿Por qué X33 igual a 1? Porque al asignarle el mantenimiento el mantenimiento de la máquina 2 a la empresa 1, el 0 que está en relación a la máquina 2 con la empresa 3 ya no se le puede asignar porque ya está saturado. Por ende, el único 0 que queda disponible para la empresa 3 está en la máquina 3. Por eso es que X33 es igual a 1. Y por último, X42 es igual a 1, es decir, que le asignamos el mantenimiento de la máquina 4 a la empresa 2. Esto nos indica que el costo de asignación es de 468. Es decir, que solamente sumamos los costos asociados a la ejecución del trabajo por cada una de las empresas. En función a las restricciones, podemos evidenciar que se cumplen las condiciones de la restricción. X14 es igual a 4, la sumatoria de todas las asignaciones del mantenimiento de la máquina 2 es 1, tiene que ser igual a 1 y así sucesivamente para cada una de las restricciones. No siendo más, estimados compañeros, si tienen alguna duda o inquietud, por favor déjalo en sus comentarios y denle seguir o suscribirse a mi canal. Muchas gracias por su atención.